Bueno, mis amores, como les venía explicando, eh, siempre el ejemplo de los grupos indígenas, porque ellos no han perdido casi la esencia de ellos ancestrales, de ellos como tal. Pero digamos que yo voy a trabajar con una comunidad de grupos, una comunidad de indígenas, con un grupo de adolescentes que están consumiendo tabaco y todo eso. Entonces, nosotros tenemos que analizar si ese comportamiento de ese adolescente es propio o eso que hacen los adolescentes, porque a veces es algo cultural o no. Porque mire, ustedes saben que a veces nuestros antepasados, más que todos los indígenas, utilizaban por lo menos el tabaco, era algo muy normal en ellos. Por lo menos cuando iban a sembrar o iban a hacer alguna actividad agrícola, ellos fumaban su tabaco. Entonces, si nosotros vamos a intervenir en Eso era una cultura que ellos tenían. y era algo que ellos ya tenían, y yo si voy a intervenir, no es que el tabaco es esto y esto y esto, y si eso es algo de esa cultura, yo voy a sentirme fuera de lugar y no voy a hacer, o sea, eso estoy, digamos, interviniendo una problemática que no es problemática para ellos. Entonces, todo eso tengo que tenerlo presente. De acuerdo a la cultura, es que yo voy a intervenir para mitigar una problemática. No puedo entrar a hablar de una problemática y darle a mitigar la problemática si eso hace parte de su cultura. Entonces, es como yo llegar como promotor social donde el cabildo, donde el cacique y decirle, cacique, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con usted, hace cumplir las leyes en su resguardo indígena. Yo no puedo hacer eso como promotor social, porque yo no puedo cambiar la identidad cultural de ellos. Eso no lo puedo hacer como promotor social. Entonces, por eso es que uno tiene que tener claro como promotor social cuál es la cultura, si hay proceso de aculturización, porque de pronto algún miembro de la cultura perteneció a otra cultura, o si hay pérdida de identidad cultural. ¿Y cuáles son esos factores que originaron la pérdida de identidad cultural? Todo eso lo tiene que saber el promotor social, porque eso es el que le va a dar luces a uno de cómo intervenir o no intervenir una problemática. ¿Sí quedó claro, Missy? ¿Quién tiene un aporte? Filadelfo. Yo diría, señor, que ellos, por ejemplo, ellos cuando el recuerdo indígena cuando aprueban una ley, o sea, ellos es como si ellos fueran el Estado ya, como si fuera alguien que aprobara la ley que nadie la puede tumbar porque la aprobaron ellos. Es eso, nadie le puede tumbar sus leyes, ni el Estado. Miren, con decirle ni la policía puede intervenir cuando ellos están aplicando sus leyes, ni el Estado, ni la policía, nadie, porque esas son sus leyes y eso ellos lo hacen respetar. Entonces, todo eso porque ellos aún no han perdido esa identidad cultural como tal. ¿Quedó claro, mis hijos? Dime, Fidel. Sí, señor. Bueno, de momento vamos bien. Bueno, vamos a seguir. Espérense un momentico que se me entendió aquí la diapositiva. Dime, yo, me ibas a decir algo. Sí, señor. Pues quería que usted nos explicara un poco acerca de eso que algunos llamamos cultura, pero que más bien son defectos, que no debería llamarse cultura, a ciertos malos hábitos. Por ejemplo, señor, para mi concepto, cuando llegan los tiempos de política y algunas personas están acostumbradas a vender el voto, decimos, esa es parte de la cultura.
Yo supongo que la cultura es aquello que se aprende de nuestras raíces y que son cosas buenas, que pues es esa enseñanza, esos buenos hábitos que se le enseña a las personas, y no aquellos malos hábitos o defectos que se adquieren a través del tiempo. Entonces no sé si estoy equivocado o me gustaría que usted nos explicara ese concepto. Equivocado no estás. Lo que pasa es que nosotros hemos incorporado a la palabra cultura muchas cosas para de cierta manera justificar ciertos comportamientos que son inadecuados. Eso que tú hablas de la política no es nada, eso no tiene nada que ver con la cultura, porque tú bien lo has dicho, la cultura tiene un proceso que es en la cual tú vas a aprender lo que vienen de nuestros antepasados. Y si nosotros analizamos nuestro antepasado, ellos por lo menos, si hablamos de política, nunca vendían sus votos. Ellos eran muy, yo me acuerdo, me acuerdo de mi abuelo, que él era liberal, 100% liberal. Y nadie le podía decir a él algo de un conservador porque él defendía su ideal. O sea, esa era su parte y él tenía su punto de vista. Si alguien le ofrecía voto por otro partido político, eso era una ofensa grande para él, porque eso era como que algo que heredó de sus papás y eso era algo que lo hacía sentir importante. Y yo recuerdo que cuando antes el proceso de elección se convertía en un verdadero, no era un negocio, tú salías porque era como manifestar tu opinión sin que la otra persona te estuvieran manipulando. No existían tantos partidos políticos, liberal, conservador, eran los dos, y tú te defendías tu partido político y defendías tus ideales. Si nosotros, si la cuestión del sistema de votación fuera cultural, nosotros ni siquiera actuáramos como estamos actuando al momento de las elecciones. Eso era antes algo sagrado, como ir a misa todos los domingos. Se hacía porque realmente había la convicción de hacerlo. Entonces, eso no hace parte de la cultura. O sea, sí es cultural el proceso de la votación, pero lo que se está dando a raíz de eso, la corrupción, no es cultural. Simplemente que para justificar le hacemos el tilde, le ponemos la tilde de que es cultural, pero no es cultural. Y realmente nosotros hemos perdido muchos aspectos relacionados con eso. Por eso les digo, hay cosas que yo recuerdo mucho de mis abuelos y una de las cosas que más recuerdo es que para ellos un día de elecciones era algo sagrado, se tenía que vivir de una manera, mejor dicho, era como algo donde no, ellos no, incluso no decían ni por quién iban a votar, no se dejaban vender, no se dejaban comprar, disculpe, y ellos siempre mantenían sus principios, y así ellos Señor, no fueron, tengo buena señal. no te preocupes más, y así ellos fueron educando a sus hijos. Pero cuando se perdió eso, cuando hay pérdida de valores, nosotros fuimos perdiendo todo ese proceso. Porque también otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que en la cultura, la pérdida de valores, cuando perdemos los valores, estamos perdiendo la identidad cultural como tal. Entonces, Yomairo, eso no es, eso no se lo podemos atribuir a la cultura, a la corrupción. Y eso va en contra de nuestros valores como tal. Entonces, Yomairo, ¿me Señor, entiendes? disculpe, para eso era, para aclarar un poquito eso, porque nos tienen como concepto el que nosotros tenemos la cultura acá de vender votos. Entonces, debemos entender ese concepto de que para mí no hace parte de No, nuestra cultura. para nada. Ni que no es cultural que los días de las elecciones tenemos que comer pastel o me tienen que dar un pastel por el voto. No,
Es que nosotros tenemos que partir de un principio, que nuestros valores no se tienen que negociar. Nuestros principios no tienen por qué negociarse. Hay algo que yo siempre he criticado y créeme que yo tengo el mismo sentir tuyo, Yomay. Yo con esa situación de las votaciones, con el chantaje, con la manipulación, muy poco voy. Por eso es que muchos amigos me dicen, por eso es que tú siempre no estás vinculado a algo público. No es que no me he vinculado, yo pienso que si yo algún día estoy en un puesto público es porque me lo gane por mérito, no por corrupción ni por dar algo para que me den esos puestos. Y yo tengo compañeros, amigos, que ellos tienen sus puestos públicos por corrupción. Sin embargo, te digo algo, yo pienso que cuando uno tiene unos valores cimentados y unas raíces culturales bien arraigadas, esos principios no tienen por qué negociarse. Yo no voy de esa de la mano de que no es que es tradición, porque también meten la tradición. Es tradición de que cada vez que existan elecciones, vamos a hacer esto y vamos a negociar esto o voy a buscar los 50,000 pesos donde tal, porque eso es algo tradicional. No, eso no es tradición. Eso realmente tú lo has disfrazado con esa palabra, pero la tradición es algo que a ti también te identifica y que realmente te lleva a ti como un significado positivo en tu vida, no algo negativo. Claro, para las personas que les gusta la honestidad, pero hay personas que no, para ellas son tradiciones, pero eso no es tradición, en mi punto de vista. Y la votación y la corrupción no es cultural. Sí, no podemos perder de vista que nosotros tenemos raíces, porque recuerden que cuando Cristóbal Colón vino a Colombia, América, ustedes saben que de Europa no vino la gente pudiente. A nosotros nos invadieron lo peor, lo que no querían allá. ¿Quién se conoce esa historia? ¿Quién se la conoce cuando Cristóbal Colón vino? Señor, sí, muchos eran presidiarios, Y las piratas, reinas, gente delincuente. delincuentes, personas que realmente no querían allá en Europa y lo mandaron con Cristóbal Colón a la deriva. Tenemos algunas raíces. De pronto nosotros sí, tú sabes que vinieron ellos, aprovecharon de nuestras riquezas, de todos, aprovecharon y esclavizaron a nuestros antepasados, a nuestros indígenas. Pero eso no quiere decir que yo por eso voy a transmitir todo lo negativo, es porque yo vengo de allá de Europa y allá vino la lacra más lacra del mundo, vino acá a Latinoamérica. No, porque nosotros también tenemos que partir del principio que nosotros también somos productos de personas que fueron honestas, trabajadoras, esclavas. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. Pero a veces nos escudamos ante ciertas situaciones atribuyendo de que es aprendido, porque es cultural. Nosotros no únicamente aprendemos, también tenemos cosas muy buenas, pero lamentablemente es así. Pero yo no le diría que eso es cultura, porque la cultura es lo que a ti te identifica. Cuando a mí me identifica algo es lo bueno mío, no lo malo. ¿Sí me hice entender? Bien, señor, excelente. Sí, señor. Bueno, entonces Sí, señor. no podemos desviar eso, oyeron mis hijos. Y muy bueno que lo hayas traído a Yomairo, porque realmente eso nos aclara mucho que no todo tenemos que atribuírselo a la cultura. Otra cosa que dicen, no, es que nosotros somos agresivos, violentos por naturaleza. Yo cuando escucho esa expresión, violento por naturaleza, pero ¿por qué por naturaleza? Si nosotros no,
¿Por qué tenemos que ser agresivos? ¿Por qué tenemos que ser violentos? ¿Por qué nos tenemos que autodestruir? Eso no tiene nada que ver ni con la naturaleza ni con la cultura. Eso tiene que ver con pérdida de valores, que es totalmente diferente. Entonces, eso nosotros tenemos que quitarlo de nuestros esquemas mentales, de nuestra manera de pensar de forma negativa. Y otra cosa que nosotros les hemos enseñado a nuestros hijos, ojo con esto, los que son papás o los que van a ser papás o los que son educadores o van a ser educadores, nosotros tenemos que enseñarle a los niños a que amen, respeten y se identifiquen con su cultura. Porque cuando ellos respetan, aman y se identifican con sus culturas, nunca van a perder su origen, ni nunca van a perder los valores, ni nunca van a perder su esencia. Pero si nosotros como papá nos vamos a Bogotá y venimos hablando, ¿cachai? ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? Eso es algo que realmente tenemos que tener presente. Y yo digo que esas personas que se dejan perder su identidad, en el fondo son personas inseguras y con baja autoestima, que necesitan adaptar a su vida otra forma de pensar, otra forma de sentir, otra forma de vivir para sentirse bien consigo mismo. Dime, Yomaira. Señor, dos palabras que son claves en eso que usted está diciendo, que son amor propio y sentido de pertenencia. Total. Sí, señor. Ya lo definiste con palabras concretas. Cuando yo me amo a mí mismo, a mí nadie me cambia. Ni necesito cambiar mi manera de ser, mi manera de vestir, mi manera de hablar para que me acepte. Ese es amor propio. Y sentido de pertenencia cuando yo valoro lo que tengo. Y me hago, mejor dicho, matar por lo que tengo. Y realmente sí, hay algunas características de nuestra cultura que a veces no son buenas. Algunas prácticas que no son buenas de la cultura, pero toda cultura tiene sus características. Otra cosa, Colombia por lo menos hay diferentes culturas, pero hay culturas que son muy buenas y hay otras culturas. Aquí en Colombia creo que no hay culturas que vayan en contra o atenten contra la integridad de los seres humanos. En otros países sí hay prácticas culturales que atentan contra la vida y la integridad física y emocional de las personas. Entonces también tenemos que tener presente, pero esas son subculturas. Señor, la gastronomía es una cultura muy diferente a la nosotros. ¿Cuál, mi amor? La gastronomía. La gastronomía hace parte también de la identidad cultural, en lo que tiene que ver con las costumbres, tradiciones. Ahora vamos a hablar de la gastronomía. Y ahí te voy a dar la respuesta. Estamos hablando de costumbres, las costumbres que son las comidas, la forma de vestir, la forma de actuar. Entonces, ¿por qué es importante la identidad cultural en la sociedad? Porque le da un sentido y una finalidad a la vida en una sociedad. Realmente nuestra sociedad cobra sentido cuando hay una verdadera identidad cultural. Nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones con los miembros de la sociedad. Establece un vínculo entre nuestros antepasados, entre el pasado de nuestros antepasados y el presente de nosotros. Ustedes no saben que a veces la parte cultural te permite a ti tomar historia de nuestros antepasados y mantenerlos presentes. Eso hace parte de la importancia de la cultura. También la cultura es importante en nuestra sociedad porque nos acerca como les dije, a la historia y a nuestros antepasados. Entonces, esa es la importancia que tiene la cultura para nuestra sociedad.
Hay peligro, pero yo no lo puedo tan peligro. Yo más que todo, la etnia, la diversidad étnica, para mí no es un peligro. Para mí puede ser porque en una cultura puede haber diversidad étnica. Si nosotros nos respetamos, los valoramos, nosotros vamos a respetar el color de piel, la forma de hablar, la forma de expresar de esas personas. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Y, bueno, miren que hemos dado 3 temas que entran en el parcial. Ahora sí, antes de seguir avanzando, no les voy a dejar tanto tema para los parciales. Miren lo que vamos a evaluar. Desarrollo social, desarrollo humano, cultura, aculturización, no cultura, aculturización, identidad cultural. Vamos a ver lo que es tradición. Señor, por favor, díteme los temas. Ya lo voy a escribir por el mensajería de Zoom, no te preocupes. Espérate, ya te lo voy a escribir. Que los tengas presentes. Costumbre le toca a Julie hoy explicarla hoy de Julie. ¿Tienes preparada? Julie. Señor, no vine preparada porque es que esa información la dejé en el computador y está molestando el computador bastante. Incluso tuve que mandarlo con Matías, pero nada. A ver, entonces, estoy buscándola donde le saqué el borrador. Desarrollo social, bueno, no te preocupes. Desarrollo humano. Desarrollo humano. Cultura. Aculturización. Identidad cultural. Aculturización. Bueno. Desarrollo social, desarrollo humano, cultura, identidad cultural y aculturización. Esos son los 5 temas que entran en el parcial. En los temas que vamos a dar en este retico de clase, lo que hace falta, ese tema no va a entrar hoy, porque después se nos hace muy extenso el parcial. Chicos, va quedando claro. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, el tema costumbres, que es el eje temático que vamos, no te preocupes, Julie, después te doy otro tema, ¿oíste, mi amor? No hay Bueno, problema. señor, gracias. Disculpe. No hay problema, no te preocupes. Todo es entendible en esta tecnología, en este sistema. Bueno, mira. Cuando nosotros hablamos de costumbres, realmente este concepto siempre lo hemos escuchado. Las costumbres, las tradiciones, y resulta que las costumbres, tradiciones van muy vinculadas a lo que es la cultura. Las costumbres son prácticas sociales que son muy arraigadas en uno. Las costumbres realmente son muy aprendidas desde que nosotros estamos muy pequeños. Y ellas generalmente se distinguen por algunas características que son propias de la sociedad. Hay costumbres que son adecuadas y hay costumbres que son inadecuadas. Pero realmente las costumbres van muy relacionados a lo que tiene que ver con las partes de las reglas de la sociedad y definen mucho nuestro comportamiento. Por eso es que se dice que las costumbres son una práctica social que son arraigadas o poco arraigadas dependiendo la persona. Pero las costumbres también llevan a la aprobación social. Realmente las costumbres se diferencian de las tradiciones
Es decir, el comportamiento de los miembros también. Entonces, cuando hablamos de costumbres, tenemos que tener en cuenta que toda familia tiene sus propias costumbres. Y recuerden que la familia hace parte del grupo social primario y el grupo social primario hace parte de la comunidad y de la sociedad. Tenemos costumbres que son propias de las familias, como la cena de Navidad, celebrar los cumpleaños, las vacaciones que nos pasamos, las vacaciones donde nuestros tíos, todas las vacaciones de Semana Santa nos vamos con de los tíos. Todas las vacaciones de Navidad nos vamos a tal sitio. O sea, es algo que viene desde uno, desde que está pequeño y que muchas veces la familia lo hace como su nombre lo dice, constante, costumbre, es algo propio en uno, que ya uno sabe qué es lo que va a hacer en determinado momento. Las costumbres realmente definen nuestra manera de actuar y la manera de comportarnos. Por eso hace parte de esa identidad como tal. Muchas veces las costumbres son de carácter regionales, son de carácter familiares, son de carácter comunitario. Las costumbres, por lo menos un ejemplo, es que nosotros por lo menos los lunes festivos o todas las festividades o los días de fiesta, nosotros venimos y comemos tamales. Eso es costumbre, es que cada vez que sucede eso hay que hacer los tamales. Si no se hace, estamos perdiendo la costumbre. Entonces, las costumbres también son locales, es decir, dependiendo del lugar donde nosotros estemos, van a ser las costumbres. Yo no puedo decir que las costumbres de Sincelejo, las costumbres de aquí donde yo vivo, son las mismas de Yomairo. No, porque no sé cuáles son sus costumbres. No sé si él, qué es lo que realmente lo caracteriza. Entonces también tenemos que tener presente que las costumbres es lo que a nosotros nos caracteriza, como hace parte de nuestra esencia, de nuestra forma de expresarnos, de nuestra forma de interactuar. Por eso que se dice que las costumbres es algo habitual, que es repetitivo y que se hace por tradición. Por lo menos, hay familias que tienen de costumbre que las navidades se van para la casa de los abuelos. Eso es costumbre. Todas las navidades se tiene que ir a la casa de los abuelos. Mis abuelos a las 3 de la tarde tienen que tomar té sentados en la puerta de la casa. Eso es algo que se viene dando de años, generación, y que realmente es muy difícil de perder. ¿Oye? Hasta el momento hay preguntas. Niños, Señor, dime mi amor. se podría decir que el ejemplo que dio Yomairo en el tema anterior sobre la política y la venta de votos es una costumbre. Señorita, ahí sí encaja. No es cultural, es costumbre. Claro que las costumbres identifican la cultura, pero también como hay costumbres que son adecuadas, hay costumbres que son inadecuadas. Y les marcaríamos en la ¿Cómo? Y les marcaríamos en las costumbres Una mala costumbre. inadecuadas, malas costumbres. Total. Bien, Yomairo, bien, Yuri. Eso no es cultural, sino costumbres. Porque es una manera o sea, las costumbres es la manera habitual de una persona que actúa. Viene actuando de cierta época, cierta generación, ciertos momentos que son repetitivos. Porque la costumbre es adquirida por repetición. No porque realmente te identifica, sino por repetición. O sea que son un hábito. Se puede convertir en un hábito. Costumbre y hábito van de la mano, claro que sí. Por lo menos si tú tienes la costumbre de irte todos los fines de semana con de tu amiga, los sábados, a escuchar música,
y lo haces durante años, ya esa es tu costumbre. Digamos que es un hábito. Entonces, por eso es que se dice que es una manera habitual de obrar de una persona. Es habitual, constante. Se hace porque eso se hace de manera repetitiva por mucho tiempo. Entonces, eso lo tenemos que tener, que las costumbres son un proceso. Entonces, que se practica de manera habitual, ¿sí? Y que frecuentemente tienen que ver mucho con la manera de pensar de la persona. Va ligado a la cultura y va ligado de la tradición. Por lo menos, si en mi cultura por lo menos utilizamos lo que es la Semana Santa, lo que estábamos hablando, se respeta algunos aspectos de eso. Entonces las costumbres que yo en Semana Santa vengo y me gusta hacer dulce. Eso es costumbre, es una costumbre tuya que en Semana Santa tú haces dulce. Es algo habitual que tú realmente adquieres con la práctica frecuente. Es como por lo menos que tú cada vez que vayas a desayunar tienes que desayunar, o cada vez que vayas a tomar café te tienes que comer un pan. Y cuando no te tomas el café con el pan, sientes que te hace falta algo porque ya te acostumbras. ¿Sí? Sí tenemos claro qué es la costumbre. Sí, señor. Sí, señor. También tenemos que tener presente que las costumbres van de la mano de las tradiciones. Entonces, ¿por qué ustedes piensan, se nos está acabando el tiempo, que las costumbres son importantes en el proceso de intervención de una comunidad? ¿Por qué piensan que son importantes? Señor, pues depende de las costumbres o los hábitos que tengamos. Así igual podemos conocer más y saber qué es lo malo y lo bueno que estamos haciendo, que las demás personas también hacen. Sobre todo las costumbres, es aquello que está, o como dice usted, es familiarizado, es más de cerquita, es más personal que comunitario. Entonces también es importante conocer qué piensa cada familia, cómo es esa familia, cómo es la otra familia, cómo son estas personas. Entonces es importante saber cuáles son sus costumbres o sus hábitos. Muy bien, excelente, muy bien, muy bien. Ya quedó claro. Bueno, entonces, mis amores, ya tenemos todo eso claro. Dijiste algo muy importante, Yomairo, que son los hábitos. Y también lo había dicho también Julie. Entonces tenemos que tener presente que las costumbres muchas veces se convierten en hábitos o los hábitos muchas veces se convierten en costumbres. Entonces, las costumbres yo siento que no se tienen que perder siempre y cuando sean costumbres que te dejen que te acerquen a tu cultura. Costumbres que realmente te ayuden a mantener tu identidad cultural. No se deben de perder. Pero también así hay costumbres que son inadecuadas, que lo que hacen es deteriorar nuestra cultura. Cuando esas costumbres son inadecuadas y deterioran mi cultura, yo tengo que deshacerlas de mi vida, de mí, porque realmente no le aportan nada bueno. Tenemos que tener también algo claro, que las costumbres y las tradiciones, porque las tradiciones pueden que a ti requieren una adaptación en tu proceso y esa adaptación va incluida en las costumbres. Entonces, las costumbres, al hablar de costumbres, te lleva al concepto de tradición. No es el mismo concepto, ¿ya? Costumbre y tradición no es lo mismo. Costumbre es como algo habitual y la tradición es un modo que tú adquiriste de algo tradicional.
que tú prácticamente aprendiste o te transmitieron. Tenemos que tener en cuenta que la palabra transmisión, tradición, disculpe, ¿qué significa tradición? Nada más la palabra nos dice qué significa tradición. Algo que se hace, por ejemplo, la fiesta de toro, que es algo tradicional del pueblo, que todo el mundo lo festeja, todo el mundo sale, y ya la gente sabe que qué mes del año es que lo van a hacer, que es una tradición, creo yo. Claro, claro que sí. Señor, es algo Algo que que se viene de da, atrás, señor, algo que ya viene algo con que se da antecesión. de que viene de generación en generación. Excelente. Algo que viene de generación en generación o algo que viene de atrás. Tradición es transmisión o comunicación. Otra, cuando yo transmito algo que viene de atrás de mis ancestros. Las tradiciones también corresponden a un legado y van ligados a los valores, también a las creencias, a las prácticas de las costumbres. Esas prácticas de costumbres van ligadas a las tradiciones. Digamos que mi costumbre es todos los días a las 3 de la tarde tomar té. Esa es una costumbre que puede ir ligada a una tradición en mi familia de tomar té. La tradición de tomar té viene, pero yo la volví costumbre cada vez que lo hago de forma repetitiva en cierto lugar y en cierto momento. Entonces las tradiciones corresponden a un legado, lo que yo le dejo a mi hijo, lo que me dejaron mis abuelos, lo que me dejaron mis antepasados. Esas son tradiciones y que tienen un gran sentido y un valor significativo para la vida de uno. Dime, Julie. O sea, señor, que son una herencia. Sí, señora. Es algo que heredamos. Sí, señora. Por eso es que va de generación en generación. Claro que sí. Por eso, como decía, las fiestas de toros, Ada, las fiestas de toro, las fiestas de Corraleja, las fiestas del 20 de enero en Sincelejo. Esa es una tradición, porque eso es lo que a nosotros nos heredaron. Dime, Yomairo. Señor, algo que quiero que nos aclare también es en cuanto a las costumbres, también pueden ser individuales. O sea, yo como persona tengo mis costumbres y son mías, no necesariamente las tiene que tener mi familia. Sí, claro, las costumbres tú las adoptas de manera individual. ¿Sí? Y las tradiciones es algo que puede ser familiar. Mira, hay una diferencia. Sin querer la hiciste. La tradición es algo que a mí me han inculcado y que puede ser familiar y que mis hermanos pueden también aprender esas tradiciones. Pero las costumbres ya yo lo formo de manera individual. Mi costumbre es esta, pero mi hermano no tiene esa costumbre, aunque pertenezcamos a la misma familia. Cada quien adopta su